Radar geopolítico, crítico cartesiano, dialéctico, multidimensional, humanista, biosférico. Bueno, hola, aquí buenas noches. Estoy en Beirut, Líbano, y por eso vamos a hacer el programa especial, porque además ahora Líbano se metió como manzana de la discordia de ese memorándum entre Irán y Estados Unidos. Ya vieron que el fin de semana se calentaron las escaramuzas. Y bueno, pues yo mi hipótesis, yo veo 3 Líbanos, esa es la realidad. Ahorita no sé si Gisela vayas a subir las 2 o 3 fotos que te mandé, ¿no? Sí, se están ya listas. Ah, qué bueno. Entonces, vean, empezamos un poco tarde porque había que ver la final de Brasil, ¿no? Contra Japón. Qué partido más emocionante, ¿eh? Aunque realmente Japón no merecía perder, ¿eh? Y lo digo que toda mi vida he ido a Brasil, pero el primer tiempo de Brasil fue fatal. Descoordinados, chocaban entre sí, etcétera. Bueno, no vamos a hablar de fútbol, aunque en Líbano todo el mundo le va a Brasil. Ya saben por qué, ¿no? Porque hay más libaneses en Brasil que en el Líbano. Hay como 8 millones de libaneses de origen en Brasil, sobre todo todos están en Sao Paulo, y aquí pues son fanáticos de Brasil. Yo vi el partido en mi hotel, no salía con el gran público, pero estaban llenos los bares, los cafés, etc. Bueno, pese a que están en una situación difícil, pero el fútbol, sobre todo cuando juega Brasil, jala mucho en el Líbano. Bueno, ya dicho esto, entonces vamos a hacer, así le puso Gisela, los 3 Líbanos, especial desde Beirut. ¿Qué sucede? Pues ahorita vamos a tratar de elucidar. La primera, Giselita. Bueno, vean, ya me hemos mostrado este mapa, pero es importante que lo vean, porque realmente ese es el mapa de la geopolítica del Líbano, y es la caja de resonancia regional. Es decir, por eso los eventos aquí tienen mucha repercusión. En momentos en que curiosamente Israel pues penetró en el sur de Siria y protestaron acerbamente los países árabes, sobre todo Arabia Saudita. También protestó Turquía. Hay una gran alianza entre Turquía y el régimen que gobierna Siria. Bueno, entonces tienen primero esa parte, ¿no? Que es pues le pudiéramos llamar la parte sunita. Si la ven, realmente está en las principales ciudades. Yo diría que están en Beirut, una parte de Beirut. Curiosamente, yo en el hotel donde llego, está en la parte sunita de Beirut. Y luego tienen Trípoli, que es un bastión sunita en el norte de Líbano, a no confundir con el otro Trípoli de Libia. Y luego lo que es Sidón o Saida, también es otro bastión sunita. Y hay regiones, curiosamente, como que se asentaron en las grandes ciudades, ¿no? Sobre todo esas 3. Y obviamente hay minorías en otros lados. Por ejemplo, en Siret Diniyeh, que es la parte norte del Líbano, ahí la ven, está ahí, esa parte también es sunita. Luego tenemos la región cristiana, que es Montelíbano, lo que está en rosado, ¿no, Gisela? ¿Viene así? Así es. Ah, bueno, en rosado, etcétera. Y luego la región chiita, pues todo el sur del Líbano. Obviamente hay minorías de las otras religiones. Y la región de Baalbek, ¿no? Donde están las ruinas famosas del Líbano.
que son icónicas. Y esos son, vean, yo siempre hablo que son de tercios. En realidad, acabo de escuchar a Alastair Crooke la semana pasada. Hoy no lo escuché. No lo escuchamos. ¿Tú lo escuchaste, Gisela? No, no sé si ya salió, pero no lo escuché hoy. Entonces comentó que el 40% del país son chiitas, lo cual no me asombra porque realmente hay una dinámica demográfica. Los chiitas tendían a ser los más pauperizados y han ido creciendo, han tenido una emigración en África muy importante y hay una burguesía muy poderosa chiita, pero también hay mucha pobreza. Bueno, pobreza en el promedio libanés. Y luego tienen que están los sunitas, los podríamos poner, pues yo los pondría a todos en 30%, pero a lo que quiero llegar es de que por qué la demografía chiita pesa más. Bueno, son polígamos, pero en realidad sí tienden a tener varias mujeres, a tener varios hijos. Los sunitas no. Los sunitas, aunque en realidad también gozan de esa misma canonjía islámica, son menos, yo diría, poligámicos y tienden, sobre todo la clase media y la burguesía de Beirut, de Trípoli y de Saida, tienden a ser monógamos o cuando mucho bígamos, ¿no? Y luego los cristianos, pues sí, son obligados, son matrimonios, sobre todo los católicos maronitas, pues es de por vida el matrimonio, no existe el divorcio en Líbano a ese nivel, sobre todo en la religión cristiana. Los ortodoxos sí, tengo entendido que sí se pueden divorciar. Entonces, bueno, para que vean lo complejo que estamos hablando de un país que tiene 18 sectas y la conformidad del país es confesional, porque vean, el presidente tiende a ser cristiano, del rito católico maronita, dependen del Vaticano. Luego el primer ministro es sunita, están muy ligados en estos momentos a Arabia Saudita con el primer ministro Nawaf Salam. El presidente se llama Joseph Aoun, que no tiene nada que ver con el primo nuestro, porque los Rahme y los Aoun y los A'i somos primos, ya ven estas cuestiones tribales aquí en el país. Y luego, pues los cristianos tendrían a ser el 30%, pero han tenido una gran migración y eso pues también pesa, ¿no? Mucho libanés vive en Francia, otro tanto vive en Alemania, y estoy hablando de la reciente migración, no estamos hablando de la migración cuando el Imperio Otomano. Entonces, este es más o menos lo que yo, por eso les hablo yo de los tercios, ¿no? De estos tres Líbanos, y cada uno pues tiene sus intereses regionales. Vean, yo les voy a ser mega sincero, más de lo que soy. Naturalmente que yo tengo mi corazonzote, ni siquiera corazoncito, y estoy muy ligado, pues obviamente por razones obvias, a uno de los tres tercios. Pero en realidad yo voy a hacer análisis geopolítico. Eso es como un diagnóstico médico, pues eso es lo que veo, ¿no? Eso no quiere decir que yo favorezca una situación o la otra. En esto sí tengo que ser muy preciso. Bueno, ya les hicimos rápidamente la geopolítica del Líbano. Vean, los chiitas están en esos momentos ligados a Irán, aunque no son, los persas de Irán no son árabes, son persas, su nombre lo dice, son de origen indio-ario. Los chiitas del Líbano sí son árabes, de origen igual que todos los demás cananeo-fenicios. Y los cristianos, su tendencia es ser prooccidentales, la mayoría. Ya ven, les dije de la migración, pues ha sido siempre al
a Occidente, no ha sido a Oriente. Y sobre todo la relación con Francia es muy fuerte. Existe una universidad americana en Beirut que es muy poderosa. Es un centro de estudios muy importante el Líbano. Por eso tiene recursos humanos más que recursos primarios, ¿no? Y las universidades pues también tienen su sesgo, ¿no? Pero su sesgo religioso, y tienen una excelente educación, hay que reconocerlo, de las mejores en el Medio Oriente. Y luego los sunitas, pues ya les comenté, siempre han estado ligados a Egipto en un momento dado, sobre todo con Abdel Nasser. Luego están ligados también a Turquía, sobre todo la ciudad de Trípoli. También están muy ligados a Arabia Saudita. Entonces ya de facto, pues ya estamos hablando de los vectores geopolíticos que predominan en su mosaico religioso, ¿no? O teológico. Muy bien. La que sigue, Giselita. ¿Quieres decir algo hasta acá? Como introducción, nada más me gustaría resaltar el hecho que, así como el doctor nos habló estos minutos sobre esta división que existe de manera de muchas índoles, tanto geográfica como social, como teológica, de todo el Líbano, eso es parte fundamental de lo que va a ser este tipo de negociaciones, ¿no? O sea, cómo es que ciertos grupos políticos dentro de todo el ente que es el país Líbano están buscando esta correlación de fuerzas, y por eso es que vamos a ver que cuando se está firmando este acuerdo, en el fin de semana que se firmó, que se están haciendo estas negociaciones entre Israel y el Líbano, no estamos hablando del Líbano como un ente homogéneo y representado ante todos. Por eso es que existen ciertas discrepancias de grupos también de interés y de poder ahí en el Líbano ante las condiciones o la negociación, o cómo va el rumbo de esta negociación con Israel y con Estados Unidos, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver también y vamos a entender que todo esto se complejiza o se complica porque el Líbano no puede entenderse solamente como un estado aislado dentro del Gran Medio Oriente, sino que ya también es un punto de choque entre proyectos geopolíticos, rutas energéticas, intereses militares, presiones financieras también entran aquí en juego, y todo eso pues lo vamos a ir desarrollando en el análisis que tenemos con el doctor, y pues qué mejor que esté allá en el Líbano para que nos dé muestra de todo lo que se vive por allá. Bueno, la siguiente. Bueno, y ahí está el mapa geopolítico de Beirut igual. Por ejemplo, el aeropuerto está en la región chiita, que está en verde. Luego tienen la región en amarillo, es sunita. Ya saben que son la mayoría del mundo islámico. Estamos hablando de los 2.500 o 2.100 millones que hay de musulmanes en los 57 países que forman parte de la Organización de Cooperación Islámica. Los sunitas son entre 80 y 85%. Los chiitas, curiosamente, son una minoría entre el 10 y el 15%, dependiendo quién haga las estadísticas. Pero hay países donde sí, siendo islámicos, la mayoría pudiera darse que sea chiita, como es el caso de, así los que recuerdo, bueno, obviamente el de Irán, que es obvio, ¿no? Yo diría es el centro del chiismo en general. Irak es un país que tiene mayoría chiita. Bahrein, por ejemplo, es un país también pequeño, diminuto, pero que tiene mayoría chiita, etcétera. Y hay poblaciones donde tienen una minoría importante los chiitas. Por ejemplo, en Pakistán pueden llegar a ser el 15%. Sí, pero el 15% de, si no me equivoco, Pakistán ha de tener, si no que alguien me corrija, 175 millones de habitantes, pues un 15% pues sí pesa mucho, ¿no?
el país que tiene el mayor número de musulmanes en el mundo no es ningún país árabe, curiosamente, es nada menos que Indonesia. Bueno, ahí tienen ustedes los 3 pedazos en amarillo. Ahí es la zona de la Universidad Americana de Beirut. Yo aquí conozco bien la zona porque, pues, por mis estudios, ¿no?, que hice acá. Aunque, por ejemplo, mi familia vive en la región cristiana, que es la que está en rosado, ¿no, Gisela? ¿Que es rojo o rosado? Rojo. Rojo. Entonces ya tienen ustedes de facto, tienen 3 Beiruts con sus 3 religiones, ¿no? La mayoría, ¿no? Porque ya ven que dentro de los cristianos están no les quiero romper la cabeza, ¿no?, con tantos datos, pero están los católicos maronitas, que son dependientes del Vaticano, luego están los griegos, los ortodoxos, ¿no?, que curiosamente tienen una excelente relación con Rusia, ¿eh? Fíjense lo que son las cosas. Bueno, ahí tienen ustedes, pero ahí viene algo que a ver qué dicen. Mira, ya tiene 260 millones. Uf, me quedé corto. Pues gracias con Adolfo del Castillo en Pakistán. Pues fíjense la cantidad, ¿no? Un 15%, pues estamos hablando casi el 30% o más, casi 30 millones, 45 millones. Que hay países árabes que no tienen ni siquiera esa cifra. Bueno, acuérdense que países árabes son 22, ¿no? Si es que uno reconoce a Palestina como tal. Bueno, y vean los refugiados que hay en Líbano. Quizás es uno de los países que per cápita tiene un enorme número de refugiados. Refugiados sirios, 1.5 millones. Refugiados palestinos, casi medio millón. Estamos hablando de un país de 6 millones que tiene, pues vamos a poner más de 2 millones o casi 2 millones de refugiados. Es decir, otra vez la tercera parte, ¿no?, que sería el equivalente. No, aquí sería sí, la tercera, que estamos hablando de refugiados. Bueno, la siguiente. Y ya de por sí el Líbano tenía en la región cristiana, hay un barrio armenio que viene precisamente del conflicto con Turquía, ¿no? Y ahora se han regresado muchos de ellos. Y vean, hoy caminé porque tuve que ir a hacer un trámite en la parte cristiana. Obviamente me fui en taxi del hotel donde estoy a esta parte, y luego caminé, y realmente no crean que es tanto, caminé de la parte cristiana a la parte sunita, y llegué hasta mi hotel, y pues, tardé media hora, 3/4 de hora, para que vean que no es tan distante. Pero vean la construcción en la parte cristiana. Impresionante. Este edificio, y vi mucha construcción, vean, se ve atrás la construcción, por eso hablo del otro Beirut. Entonces, cuando se habla, por ejemplo, de qué parte bombardeó Israel, pues realmente va con dedicatoria a los chiitas, sobre todo esta región que en árabe se llama el Dahiye, que quiere decir la periferia o el suburbio periférico, que está junto al aeropuerto y que ha sido duramente, severamente castigado. Ahí estaba realmente el bastión de Hezbollah, que fue decapitado, ¿no?, con los famosos pagers, ¿no?, que eso Israel lo usa bastante bien. Y ahora están bombardeando y despoblando a toda la parte del sur del Líbano, a grado tal que 60 villorrios, pues ya hasta Google los quitó del mapa, curiosamente. Bueno, ahí tienen ustedes el otro Beirut que les decía. El clima es esplendoroso, hace menos calor que en París, Gisela. Ya ves que en París está haciendo 40. Aquí Sí, yo caminé a 30 grados. Bueno. Por eso traía mi sombrero, mi Panamá, ese me defendió. Ajá. Y eso que traía pues, ¿cómo lo diríamos? Mi chamarra tipo de Milán, ¿no? Uh-huh. De ahí saqué el diseño. Entonces, bueno, esta es una foto. La otra, a ver, ¿tienes una o tienes dos? Vean la construcción.
me llamó la atención lo mejorado que está esta parte de Beirut, que antes era el patito feo, ¿no? Ahora como que mejoró mucho la parte cristiana del Líbano. Bueno, la siguiente, pues vean los rascacielos, ¿no? Por ejemplo, aquí luego que como estuve caminando, entonces llegué al centro y ahí está la icónica Escuela de Derecho Romano de Beirut, donde estaban los famosos Ulpiano, Papiniano, todos esos, Papiano creo, Papiniano, o sea, que alguien me corrija. Uno es Ulpiano seguro y el otro es Papiniano o Papiano, uno de los, y hay uno más del que se me olvida el nombre. Pero vean, esas son las ruinas famosas. Estaba considerada dentro del Imperio Romano la mejor escuela de derecho del Imperio Romano. Muy bien. La siguiente. Y aquí vean, en el mismo centro, pues el otrora ecumenismo armónico del Líbano. Aquí tiene una iglesia, la de San Marón, que es muy importante. Es una iglesia católica maronita, véanla, ahí tiene la cruz. Y junto está la mezquita sunita de los Hariri, ¿no? Que la mandó construir el que fue primer ministro del Líbano, Rafi Hariri. Que por cierto me encontré con el primo de ellos en una reunión en Guangzhou, allá en China. Ellos tienen muy buenas relaciones con China, por cierto. Bueno, China tiene muy buenas relaciones tanto con los sunitas de Arabia Saudita como con los chiitas de Irán, y ellos siempre han estado fomentando la paz entre los dos, ¿no? La reconciliación, mientras que pues ha sido la tónica anglosajona, pues el famoso divide and rule, ¿no? Dividir para mejor controlar. Y como que se nota esto del acuerdo que se dio, el acuerdo trilateral bajo los auspicios de Estados Unidos, sobre todo armado por Marco Rubio, pues ahí se notó la mano del presidente Trump favoreciendo a Israel, pero el temor es de que sí se pueda gestar una guerra civil. Por una razón, porque aunque eso es teórico, se maneja que el ejército libanés tiene el 70% de chiitas. Entonces ahí pueden haber, no es tan segura esa cohesión, no se ha visto un enfrentamiento así directo, ¿no? Y lo que pasa es que en estos momentos Hezbollah está mejor armado y pertrechado que el ejército libanés. Una de las consideraciones del acuerdo, el segundo memorándum, ¿no? Trilateral entre Estados Unidos, Israel y Líbano, versa en que el CENTCOM, que es el comando central, abastezca de armas modernas al ejército libanés. Bueno, esto pues prácticamente Hezbollah rechazó el acuerdo, la gran mayoría de los chiitas del Líbano lo rechazó, sobre todo el partido Amal, que quiere decir esperanza en árabe, y que maneja el jefe del parlamento, que es el tercer poder, que es muy importante en Líbano, nada menos que Nabi Berri. Eso ya lo había explicado en Negocios TV de España. Bueno, ahí tienen ustedes, siguen, por lo menos no las han destruido, siguen junto a una mezquita sunita, junto a una iglesia maronita católica ahí en el centro de Beirut. Como caminé, pues obviamente tuve la oportunidad de... Nunca había tomado esas fotos, ¿no? Pero obviamente pensé en el video de hoy, dije, pues qué mejor que tomar estas fotos. La siguiente. A ver qué dicen. Emilio Papiniano, ahí está, exacto. Papiniano y Ulpiano es el otro. Pero falta un tercero, ¿eh? Hay un tercero muy famoso y el otro es Ulpiano. Bueno, uno es Papiniano, vean, del siglo, del 142 años al 212 después de Cristo, y Ulpiano 170 al 228.
juristas de la antigua Roma, pero fenicios, eran de origen cananeo fenicio. Y vean, luego ya caminando, pues ya me había dado hambre, y este es mi platillo favorito, es mlujille. Yo lo comía en el hotel de la esposa de mi tío, ¿no? Que tenía un hotel allá en Becharre Los Cedros, de donde es Gibran Jalil Gibran. Ya les dije que la madre de Gibran Jalil Gibran, Camila Rahme, pues es prima de mi padre, ¿no? Y incluso ella es hija de un cura maronita, católico maronita, porque se permitía en ese momento a la iglesia a los sacerdotes tener hijos. Y Camila, pues era una gran mujer fuera de serie, y ella educó a su hijo, a Gibran Jalil Gibran. Prácticamente ya los Gibran desaparecieron. Hay una media hermana de mi abuela paterna, que es de la familia Gibran. Fíjense cómo es de chico, pero ya la familia Gibran ya prácticamente está extinguida allá en Becharre Los Cedros, que es la ciudad natal del gran poeta libanés, y que pues se formó en París, ¿no? Él siguió mucho a Rodin, a Auguste Rodin, y luego también a William Blake, siguió mucho al pintor. Era la época en todos seguían a Zaratustra, ¿no? A Nietzsche, con su famoso dicho, ¿cómo se llamaba esa obra? Así hablaba Zaratustra, ¿no? Y luego viajó a Boston, y ahí pues hizo su famoso libro, que es el segundo que más se vende después de la Biblia en Estados Unidos. Se llama El Profeta. De ahí, como él vivía en Boston, Gibran Jalil Gibran, que es el apellido paterno, en Líbano no se usa el apellido materno. Es una sociedad patriarcal. Pues los Kennedy se inspiraron mucho de su obra, y como los Kennedy también eran católicos, aunque decían que Gibran era un poco laico, ¿no? Aunque él hablaba del nazareno en términos que en ese momento al Vaticano no le gustaban, pero ahora ya reconocen en él que era pues una gente muy de gran avanzada, ¿no? Y los Kennedy, muchos de los discursos de Kennedy se basaron en la obra de Gibran Jalil Gibran. Bueno, por ejemplo, yo recuerdo una frase que más o menos que se la atribuyen a Kennedy, pero realmente es de Gibran, es la de no le exijas a tu país qué hizo por ti, sino tú qué hiciste por tu país, algo así más o menos. No la sé traducir, porque esa la decía mucho Kennedy, por cierto. Bueno, ahí está mi platillo favorito, y el mlujille lo hacía precisamente la familia y la esposa de mi tío paterno, que tenían un hotel allá en Becharre Los Cedros, porque iba mucho egipcio de verano. Becharre está, si no me equivoco, está a 1500 metros de altura, tiene un clima excepcional en el verano. Yo este fin de semana voy a ir, estoy invitado a dormir en casa de mis primos ahí, y de amigos, es lo que abundan, y en ese hotel hacían mucho el mlujille, que es una hierba que se parece mucho a la espinaca, ¿no? Que lo hacen los egipcios, pero ahora que estuve en Egipto hace 3 años de nueva cuenta, no lo hacen como a mí me gusta, que es el estilo, pues yo diría el estilo de Becharre y de Egipto, ¿no? Porque realmente es único, pero ahora que lo comí en un restaurante aquí, sunnita, cerca del hotel, lo hacen no rico, excepcional. Entonces, vean, por un lado les ponen el arroz, por el otro lado lo hacen con pollo, otros lo hacen con carnero, en realidad se hace con pollo, porque sale más barato, obviamente. Ya tienen la hoja del mlujille ahí en verde, que es pues suculenta, ¿no? Hacen como un caldo con ese mlujille famoso. Bueno, muy bien. La siguiente. Bueno, y ahí tienen nada menos el mensaje, que ese es el presidente del Parlamento libanés, que es chiita, pero no es de Hezbollah, pero tiene excelentes relaciones con Hezbollah.
que Hezbollah quiere decir Hezbollah, quiere decir el partido de Dios, es el partido de los chiitas, y exprofeso le dio una entrevista al periódico francés L'Orient Le Jour, francófono, y dice que el acuerdo entre Líbano e Israel no va a pasar. Así de fácil. Bueno, la siguiente, Giselita. Y curiosamente, fíjate que ahí les voy a demostrar, Le Monde, que obviamente también es francés, y L'Orient Le Jour está ligado a Le Monde, a todo el grupo francés, ¿no? Y Le Monde pues, es prácticamente portavoz de la Cancillería francesa. Como que no están de acuerdo tampoco en Francia, ¿eh? Eso noté, al menos ahora que veamos, exprofeso busqué, pues, qué escribieron los franceses, ¿no? Al respecto. La siguiente, Giselita. Bueno, no sé si quieras decir algo hasta aquí. Sí, me gustaría comentar la parte... Incluyendo Mimlujille, puedes... Puedo comentar. Sí. No, sobre eso no, porque no lo he probado, pero ojalá pronto se me haga probarlo. Sobre esta parte de la negociación que se está dando, ahorita antes de que entre el doctor a hablar sobre ese tema, aquí rápidamente nada más ver esta parte precisamente de los escollos que se han dado, y tanto Netanyahu como muchos de sus ministros pues siguen aferrados a esa idea de hacer o justificando una invasión a un país soberano con la idea de un territorio de seguro, de neutralidad en el norte de Israel, en el sur del Líbano. Y el ministro de Defensa de Israel, que se llama Israel Katz, dijo que solo había una condición para la retirada de las tropas en el Líbano, y lo relacionó con lo que el doctor acaba de decir, que Hezbollah es un ejército mucho más preparado que el propio ejército libanés, porque una de las condiciones que pide es el desarme total de Hezbollah. Por eso es que también esa región y esos grupos pues están en contra de empezar a negociar este tipo de exigencias que se tienen, porque obviamente son una vulnerabilidad que se gestaría si es que se acepta este tipo de peticiones, que ya sabemos que Israel también hace propuestas maximalistas para poder pues evitar este tipo de negociaciones, ¿no? Entonces ahí también vamos a ver cuáles son las posturas que tienen todas las partes involucradas en el conflicto. Muy bien, la siguiente. Bueno, lo que dice Navid Berri, dice: el acuerdo es contradictorio e imposible de aplicar. El país no puede asumir las consecuencias de los cálculos políticos de Israel o de los estadounidenses, dictados notablemente o notoriamente por consideraciones electorales. En Israel tienen elecciones en octubre y en Estados Unidos tienen elecciones el primer martes de noviembre. Ya tienen la famosa firma, ¿no? Todo un tema, ¿eh? Y Marco Rubio es el que realmente, pues ya tiene su acuerdo, ¿no? Su memorándum. J.D. Vance ya tiene el suyo, pero como que chocan, ¿eh? Ya incluso se habla de que son dos visiones dentro del gabinete de Trump. Una es la de J.D. Vance, que él no es anti-israelí, tampoco hay que exagerar. La prensa israelí lo ha exagerado, pero no va así, ¿eh? Él incluso tiene socios que han sido, por ejemplo, el segundo de Peter Thiel, ¿no? Que es el que hace el manifiesto de Palantir, Gisela, sobre la inteligencia artificial, pues es israelí. Así es. Y apoyan. Y J. Vance se comenta que es, pues, es aliado de Peter Thiel, ¿no? Y también, ya ves que lo ha apoyado últimamente Elon Musk, ¿no? Así es. Y Marco Rubio, pues el mismo Trump lo dijo, ¿no? Era títere de Israel, sobre todo de Miriam Adelson, que es la segunda donadora más importante de Trump, después de Elon Musk. Bueno, ahí tienen. La siguiente. Y vean, de todo lo que estuve leyendo, porque hay que leer también a las partes, ¿no? Implicadas,
curiosamente, aunque no lo crean, el más neutral fue el Jerusalem Post, que es pro Gran Israel a morir. Entonces, comenta lo de Navi Berri, que no va a ser implementado este acuerdo, ¿no? Y luego que Hezbollah ha rechazado, ¿no? Este memorándum porque representa una capitulación a Israel. Ahí lo tienen. Y el mismo Navi Berri lo comenta Jerusalem Post, que es el líder del parlamento en el Líbano, que hay que decir que el Líbano es una democracia parlamentaria, pesa mucho el parlamento. El parlamento vota por el presidente, fíjense lo que son las cosas, ¿no? Por eso tiene ese gran poder. Entonces, advirtió que puede llevar a intentos de dividir a los libaneses y finalizó diciendo que no va a ser implementado. La siguiente. O si no, el precio va a ser muy alto, ¿no? Una guerra civil. Entonces, aquí son datos del Jerusalem Post y si ustedes recuerdan de las cláusulas que se dan en el memorándum de 14 puntos entre Irán y Estados Unidos, en el que no participa Israel, pero sí fueron mediadores en una primera fase Omán, luego en una segunda fase fue Pakistán. Realmente es un memorándum en su mayoría lubricado por Pakistán, y luego al final intervino ya Qatar, ¿no? Choca en su primera cláusula con todo el memorándum que armó Marco Rubio, porque abiertamente se maneja en la primera cláusula de que el Líbano estaba implicado y se debía dar una retirada de todos los territorios, sobre todo la parte que está ocupada por Israel en el Líbano, sobre todo la parte sur, que si no me equivoco, aquel día estaba leyendo últimamente, ya ven que se está llevando casi el 70% de Gaza, su famosa línea amarilla, y si uno ve también la parte que se ha llevado de Siria y con la del Líbano, se calcula que lleva ganados muy entrecomillado, alrededor de 2,000 kilómetros cuadrados. Obviamente la parte del Líbano ha sido sustancial también. Alguien me puede decir, bueno, pero no es el 70% como Gaza. No, también Gaza, tampoco Gaza tiene 10,000 kilómetros cuadrados, ¿no? Que ese es lo que mide, bueno, el Líbano mide 10,452 kilómetros cuadrados, pero Gaza, si no me equivoco, que alguien me corrija, creo que anda en 350 kilómetros cuadrados, ¿no? 360, por ahí. Bueno, entonces, esto ha sido, la cuestión del Líbano se ha vuelto el escollo entre los dos memorando. Bueno, se dice memoranda en latín, vamos a decirlo en español, entre los dos memorandos. Yo le llamaría a uno el memorándum de Vance y el otro el memorándum de Mark Rubio. Bueno, y Teherán ha insistido en un cese al fuego en el Líbano como parte de su acuerdo interino con Washington, lo que llamamos el memorándum Vance, ¿no? Mientras que Estados Unidos ha apadrinado charlas separadas entre los libaneses y los gobiernos, ¿no? Gobiernos a nivel ejecutivo, no hay que equivocarse en eso. Y en eso han estado de acuerdo, hay que decirlo abiertamente, el presidente del Líbano, Joseph Aoun, que es un general, y el primer ministro, Nawaf Salam, que es partidario de los sauditas. Entonces también hay sus juegos propios en el Líbano, y así vamos a estar viendo
juegos acrobáticos desde el Golfo Pérsico hasta pues la parte oriental del mar Mediterráneo. Entonces, Beirut ha participado a esas charlas separadas, pese a las objeciones de Hezbollah. Muy bien. ¿Quieres decir algo hasta acá, Giselita? La siguiente, o vamos a acabar con Jerusalem Post para seguirnos. Bueno, ahí está, lo sigue diciendo Navi Berri, que es el líder del grupo chiita musulmán Amal, que quiere decir esperanza, que obviamente son aliados de Hezbollah. Y describió el acuerdo como dictados, dictat le llamó, en francés así le pusieron. Y hay un periódico, Al Akhbar, que quiere decir noticias, citaron a Berri, quien comentó que la parte más peligrosa del acuerdo no era solamente su contenido político, sino, cito, el potencial para que incite a divisiones internas y jalar a los libaneses a una confrontación entre ellos. Y al final le comentó al periódico Al Akhbar, dice, no será implementado. Muy bien. La siguiente, ¿quieres decir algo hasta acá? Gisela. Sí, terminamos y ya ahorita participo. Bueno, vamos a acabar con esto. Sí. Entonces, la administración o el gabinete libanés encabezado por el católico maronita Joseph Aoun y el primer ministro Nawaf Salam, que es sunita, ellos invocaron y llamaron y exhortaron a negociaciones cara a cara con Israel al inicio de la guerra, pese a las objeciones vehementes de los chiitas de Hezbollah. Ya ven esta famosa triada o los tercios, ¿no? Ya tienen cristianos, sunitas y chiitas. Y lo cual refleja profundas divisiones sobre su decisión para unir el conflicto en apoyo a Irán. Ahí lo tienen. La siguiente. Sigo con no, déjame concluir esto. El Jerusalem Post ya da el texto completo a aquellos que lo quieran leer. Yo cumplo en dando es el único que ha sacado el texto completo, Jerusalem Post. La prensa israelí ha manejado que es un triunfo de Netanyahu, y también es otra trampa más de Trump, ellos así, pero que le ha beneficiado a Israel este acuerdo. Bueno, ahí tienen. El objetivo del acuerdo es crear un camino a la paz tanto para Líbano como Israel y establecer relaciones diplomáticas entre ellos. Bueno, a ver, ¿hay algo más? La siguiente. Sí, ahí está. Estados Unidos, Israel y Líbano han alcanzado un acuerdo trilateral para establecer la paz y las relaciones diplomáticas. El acuerdo subraya el proceso en fases para que las Fuerzas Armadas del Líbano retomen el control del territorio libanés, con el apoyo de los Estados Unidos y de las fuerzas del ejército de Israel para su redespliegue. Fíjense que en ningún momento se habla, hay gente que le estudió detenidamente, como hay un funcionario que lleva años en el Departamento de Estado, que es muy connotado, se llama David Müller, y comenta que nunca se usó la palabra retirada de parte del ejército israelí, sino se habla de un redespliegue, redeployment, ¿no? El acuerdo también incluye compromisos del Líbano como de Israel a desarmar a los grupos no estatales, es decir, a Hezbollah, y reconstruir al Líbano. Bueno, de eso no se habla en qué términos ni cómo. A ver, la siguiente, Giselita, ya para que entres. Pues ya.
Ahí, si quieres decir algo, hasta Sí, aquí. muchas gracias. Vamos, nada más aquí mencionar, lo reporta RT y me llamó mucho la atención porque fue de hace un par de días, el 26 de junio, en donde, como bien señala el doctor, debido a estos conflictos internos en el propio Líbano con la firma de este acuerdo y qué temas van a estar en la mesa de negociación, pues también la misma sociedad civil ha estado saliendo. En este caso se reportaron videos de protestas ahí en el Líbano, principalmente en la zona sur, en contra del acuerdo con Israel. Y aquí reporta RT que los partidarios de Hezbollah bloquearon calles, provocando un despliegue para el camino hacia precisamente el aeropuerto, ¿no? En el que llegaste en estos días recientes. Y ahí está nada más como el reportaje que hace RT de estos posibles conflictos que se tienen, inclusive dentro de la propia sociedad. Sí, pero fíjate que aquí los que más o menos le sabemos algo a la cuestión libanesa, no hubo afortunadamente ningún muerto ni ningún herido. Como que estuvo armada, ¿no? Protesten, Ok. ¿eh? Se lanzaron gases lacrimógenos, ¿no? Pero no hubo muertos, Ok. ni heridos hasta Sí, donde quedé. Como que tras bambalinas dijeron, vean, y además como que el mismo presidente del Parlamento, Navíber, da por hecho que no se va a implementar. así Bueno, es. yo esos memorandos coreográficos a veces me rebasan, ¿no? Bueno, ¿qué más? Lo más popular, ¿qué es lo que estás viendo ahí? No, no tiene Ah, nada que no, ver. y sí, precisamente hablar o hacer este matiz de que son memorándums, ni siquiera son ya negociaciones como tal formales, sino son, yo lo traduciría esos memorándums de entendimiento como una buena voluntad de las partes de sentarse a establecer una hoja de ruta de trabajo, los temas que sí entran y cuáles no entran dentro de esta negociación. Sería como el previo primero de acercamiento para formalizar un papel en donde se negocien o se delimiten cuáles son los temas que se van a abordar en las negociaciones próximas. O sea, es como el previo del previo de una negociación. Muy bien. Y vean, igual el mismo Times of Israel comenta que ese famoso anexo, vean, es secreto ese anexo, ese no salió. Y se maneja mucho que tiene que ver con la seguridad, pero pues por lo que vemos nada más Israel los tiene, ¿no? Tanto el acuerdo, los puntos, y este anexo, nadie lo tiene, pero por lo que he visto ya lo vio Israel, ¿no? Bueno, pues ellos son cofirmantes, pero en Líbano no se ha manejado el anexo. Se habla en forma tangencial de que obviamente afecta pues al más débil, ¿no? Y favorece a los más poderosos. Entonces, según The Times of Israel, el ejército israelí tendrá libertad de acción en las zonas de seguridad. Es una fuente. Y vean, el anexo clasificado, es decir, nadie lo puede saber, salvo The Times of Israel, asegura que las retiradas del ejército israelí se darán de acuerdo a las condiciones en el terreno, no serán automáticas. Y agrega que el ejército israelí en esta fase destruyó un túnel de 200 metros que lo usaba Hezbollah como una instalación para sus drones. Muy bien. La siguiente. ¿Cómo ves el anexo de seguridad clasificado? Que ya es Que lo público. filtra, que lo filtra Times of Israel. Y Haaretz, que es más crítico de Netanyahu, citan a funcionarios del ejército israelí sobre el acuerdo con el Líbano, y cito, no habrá retirada de ningún lado hasta ahora. Ahí lo dicen.
y puntos nodales como son el cronograma, las condiciones para el redespliegue, conste, redespliegue de Israel, no han sido resueltas. Mientras que hay una advertencia que las charlas entre Estados Unidos e Irán pueden erosionar las ganancias militares frente a Hezbollah. Bueno, por fin, ¿son contradictorios el memorándum Vance y el memorándum Rubio o van a moldarse mutuamente? Buena es lo pregunta. que está dando a entender, ¿no? Es lo que Exacto. está diciendo Haaretz, ¿no? Que pueden erosionar las ganancias militares, ¿no? Bueno, todo eso se va a negociar. Quizás sea, yo veo el memorándum de Marco Rubio, lo veo muy maximalista. Sí. Y se va a ir acoplando en la negociación y lo va a usar Estados Unidos como un leverage, ¿no? Para influir en las 14 cláusulas del memorándum Vance. Sí, Eso pareciera, ¿no? Estoy traduciendo lo que dice Haaretz. Si alguien tiene una mejor traducción, pues la aceptamos. Lo que sigue, Gisela. ¿Quieres decir algo de esto? Y nada más aquí resaltar la parte súper interesante, cómo es que están estos dos proyectos que no emergen de la nada, o sea, emergen de un proceso también de competencia de política interna dentro de Estados Unidos, en donde se están posicionando dos personajes en la política interna estadounidense, que son Marco Rubio y J.D. Vance, no en estas elecciones de noviembre, sino a las siguientes elecciones presidenciales. Por eso es que se dan este tipo de aproximaciones o este tipo de memorándums de entendimiento muy diferentes y con personajes y participación muy diferente. En ese sentido, tenemos también a Marco Rubio con Israel, como bien lo mencionó aquí el doctor, negociando el frente del Líbano, y tenemos la gran negociación que hace J.D. Vance con Donald Trump, y están intentando hacer esta negociación con Irán. Curiosamente, hoy sale un aviso de Donald Trump que estaban solicitando una reunión los iraníes para destensionar lo que se tensionó este fin de semana, a lo que los iraníes rápidamente pues dijeron que pues ellos no estaban solicitando ningún tipo de acercamiento con Estados Unidos por el momento. Entonces ahí estamos viendo también esos juegos de las negociaciones y de los memorándums de entendimiento, y la pregunta del doctor es muy interesante, cómo es que se van a empalmar estos memorándums para darle auge a un gran negociación de entendimiento, o por el contrario son competencia, ¿no? En donde estos abordajes pues van a ir también complicando las dos negociaciones paralelas que al menos se están planeando tener por parte de Estados Unidos. Muy bien. Bueno, ya ves, los rusos siguen diciendo que es una trampa, ¿no? Exacto. Sí, los rusos. No lo sacas de eso, ¿eh? Y no creo que sea mala su tesis. Y también todo el mundo está esperando ya lo de Ucrania, ¿no? En qué va a acabar, ¿no? También, sí. Ahora, fíjate que yo leí, yo soy suscrito a un belga, obviamente francófono, se llama Elijah Magnier. Estoy abonado a su Substack. Y muy pesimista, ¿eh? Él dice, los iraníes no se están dando cuenta que les están haciendo trampas, todas las trampas. Y dice, lo demuestra el memorándum de Marco Rubio, que está diseñado para ir erosionando las ganancias que ha tenido Irán y poco a poco irla minando. Interesante tesis, ¿eh? Sí, parte de lo que planteamos aquí, cómo es que estos dos acuerdos van a ir evolucionando juntos o son una piedra para erosionar el otro, y así pues evitar estos cortes, ¿no? Y hacerlo de manera más diplomática o indirecta, cómo es que Israel pues no quiere que se llegue a un entendimiento. Sea cual sea el entendimiento entre Estados Unidos e Irán, el gran perdedor va a ser Israel. Bueno, y luego, ahora en estas escaramuzas que se dieron el fin de semana, ya ves que los fines de semana son muy peligrosos en el Medio Oriente, porque cierran las bolsas, ¿no?
Y cuando abren, curiosamente, se ponen de acuerdo, ¿no? Para que baje el precio del petróleo. Y por cierto, estuvo por debajo de los $70 el barril del petróleo, que eso es lo que le importa a Trump. Y ya ves que ya el mismo presidente de Irán comentó que ya va a recibir sus primeros $6,000 millones de los 12,000 que tienen depositados o embargados, ¿no? Allá en Qatar por las sanciones estadounidenses. Congelados. Ajá. Congelados, incautados, como le quieras llamar. Bueno, eso ya la vimos. Muy bien. La siguiente. Bueno, y ahí está otra vez The Times of Israel. Conste, no he puesto a ningún país, bueno, fuera del Orión Lozur, y hay una cita de Al-Akhbar, que estoy citando a puro israelí. Y esto es muy interesante, les voy a decir por qué. Porque se dieron cuenta que en las escaramuzas, bueno, si ustedes ven bien un mapa, acuérdense que la geopolítica ante todo es ver mapas, que verlos bien. Lo que bombardeó Estados Unidos el fin de semana, pero hay que decir también cuál fue su antecedente. Al parecer, Estados Unidos estaba incitando a usar la parte marítima que le corresponde a Omán, ese corredor. Y dentro de las cláusulas, si no me equivoco, creo que es la, no sé, a ver, que alguien que nos ayude, donde habla que Irán pues va a tener al menos el control del estrecho de Hormuz en el lapso de los 60 días famosos, ¿no? Que por cierto ya empezaron a correr. Y algo pasó de que pues no le avisaron a los iraníes que iba a pasar un tanker, ¿no? de petróleo, y estaba usando o estaban palpando el pulso, que tanto estaban alertas los iraníes, y pasó por el lado que le corresponde a Omán y le pegaron a este tanker. Entonces, en represalias, Estados Unidos bombardea, eso es muy importante, lo que les voy a decir, bombardea la ciudad de Sirik. Luego también bombardea Bandar Abbas. Bueno, también Sirik es un puerto, pero también se llama Bandar Sirik. Bandar en persa quiere decir puerto. Fíjense dónde. Y han estado bombardeando la isla famosa de Qashem. Bueno, si ustedes ven bien el mapa, donde se da la tragedia de estas niñas, ¿no? Que matan o aniquilan, no sé cómo le quieran llamar, 168 niñas en una escuela allá en Minab. Si ustedes se dan cuenta, esos 4 puntos, Minab, Bandar Sirik, Bandar Abbas, ya van 3, y la isla de Qashem, curiosamente, son las que están frente a la parte iraní del estrecho de Hormuz. Fíjate qué interesante. Ya ves que hay así como un piquito, ¿no? Que siempre sale. Sí. Ahí está, precisamente en esa parte es la que está bombardeando Estados Unidos. ¿Por qué razón? Porque estratégicamente quieren debilitar todas las partes. Parece ser que habían radares recién instalados ahí. Todo lo que tenga que ver con el control del estrecho de Hormuz. Es decir, no fue gratuita ni la provocación con el tanker que pasara por el lado de Omán, ni tampoco fue gratuita la represalia de Estados Unidos, que fue puntual. Bueno, y ahí viene la represalia de Irán. Tampoco fue gratuita y fue muy puntual. Bueno, ahí lástima no se ve lo de los puertos, pero ahí donde está la punta esa que sale como dedo, ¿no? Que es de Omán,
enfrente, ahí tienen la isla de Qasem, y si ustedes van bajando, enfrente exactamente tienen Bandar Siri, que es el puerto Sirik, Bandar Abbas, que es el puerto de Abbas, etcétera. Bueno, aquí ya se ven mejor. Ahí se ve Bandar Abbas, Siri, que está un poco más abajo, y luego ahí está Qasem, ¿no? Y ya ven ustedes la parte, hay una flecha abajo, aquí era donde estaba pasando, frente a Omán, queriendo romper precisamente el acuerdo del protocolo que se está haciendo entre Omán e Irán, que ellos son los soberanos de la parte del estrecho de Hormuz, y van a cobrar peaje o fees, ¿no? Es como, ¿cómo traduces fees? Es que no es peaje, podría ser cargos, un cargo, Cargos, una sí, cuota. cargos, sí, cuotas, cargos, etcétera. Y eso obviamente se está negociando toda esa parte. Bueno, eso fue muy puntual, pero ahí viene la parte puntual y estratégica también de Irán. ¿Qué fue lo que bombardeó? Pues le pegó a bases estadounidenses en Kuwait y en Bahrein. ¿Qué es Kuwait y Bahrein? Pues acuérdense que Marco Rubio fue a visitar a Kuwait y a Bahrein, y luego a los Emiratos Árabes Unidos. Es decir, de las 6 petromonarquías árabes, podríamos decir que las que son más pro Marco Rubio son Kuwait, Bahrein y Emiratos Árabes Unidos. Y más que nadie y nada, Emiratos Árabes Unidos. Y esa es la razón por la que les voy a poner el siguiente mapa. Es más, Emiratos Árabes Unidos abiertamente forma parte de los acuerdos Abraham con Israel, es el más pro-israelí de de las 6 petromonarquías del Golfo Pérsico. Muy bien. Y por eso quise ponerles estos datos duros que significan la situación de Emiratos Árabes Unidos. A ver, Gisela. Sí. No, la que sigue, la que sigue. Ah, es esta, sí, ahí va. Lo que ves que venía una antes de la otra, ya les había dicho lo de Lomond, ¿no? Esta ya la vimos. Ya vimos estas, sí. Sí, ya las vimos. Sí, esa ya. Aquí, quédate aquí en esta. Quédate en esa, donde te es. Entonces, aquí el mismo The Times of Israel, en un análisis que hacen, manejan cómo está en la cuerda floja los Emiratos Árabes Unidos en su relación que tiene con Jerusalén y en la realidad geopolítica del empoderamiento de Irán del Golfo Pérsico. Entonces, ellos saben que tienen que manejar en el largo plazo sus relaciones con Irán. Y no es bien vista su relación que tiene con Israel. Bueno, la población yo no he visto que proteste tanto. A ver, la siguiente, Giselita. Ya les dije lo de Lomond, que es la que sigue. Ya les di lo mismo. Se parece mucho a la que sacó Lorion Lejour. La siguiente. Y ahí vamos a los datos duros. A ver, pero ahí te puse datos duros de Emiratos Árabes Unidos. Sí, están, ¿no?, al final. Okay. Están al final. Es que quería hablar de ello. Y aquí te los paso. Mira, me llamó la atención que Al Jazeera, que ustedes saben que lo maneja Qatar, que ahora es de los negociadores con Estados Unidos e Irán, comentó, fíjense, esta es noticia de hace poco, yo la leí a eso de las 6 de la tarde. Los grupos sunitas de Líbano rechazan el acuerdo trilateral de Washington. Fuerte, ¿eh? Si ya los sunitas empiezan, algunos, no todos, estamos hablando, aquí hablan de 2 grupos libaneses sunitas, han rechazado el acuerdo firmado en Washington, que vincularía
el retiro de Israel, del ejército israelí del Líbano al desarme de Hezbollah. Y lo tildaron de ensayo maligno para subordinar la seguridad a las condiciones de Israel y de Estados Unidos. Fuerte la crítica, ¿eh? Me llama la atención que la haya sacado Al Jazeera, ¿eh? Sí, porque Al Jazeera son sunitas, están negociando, pero no son, ahorita en estos momentos, no son anti-Irán. Muy bien, la siguiente. Bueno, son los dos grupos, etcétera. Pues ya lo dijimos. ¿Qué más? Le dan a Israel, no, regrésate, Gisela. Le otorgan a Israel un papel directo para monitorear la implementación de los compromisos de seguridad y para evaluar el desempeño del ejército libanés. Entonces resulta que quien va a supervisar todo, pues es Israel. Pues ahí me la platicas, ¿no? La siguiente, Gisela. Bueno, y ahí tienen los 7 Emiratos Árabes, por eso se les llama Emiratos Árabes Unidos. Son 7, ¿no? Tienen la Abu Dhabi, que es la capital por ser el mayor territorio, y tiene Dubái, que es el centro financiero, turístico, ya saben, muy emblemático, etcétera, etcétera. Entonces vean los datos importantes que tienen Emiratos Árabes Unidos. Tiene una superficie de 83,600 kilómetros cuadrados. Si no me equivoco, creo que mide más o menos lo que mide Chiapas, ¿no? A ver que alguien nos diga cuánto mide en Chiapas y cuánto mide en Oaxaca. Esos serían los Emiratos Árabes Unidos. Yo creo que Chiapas andaba en 90,000, si no me equivoco. Y Oaxaca por ahí, por ahí. A ver que alguien nos diga. Digo, para tener una comparación, ¿no? Y luego vean el Producto Interno Bruto, pues imagínense, un pequeño país, se vean, con 1 billón en castizo en dólares, ¿no? Y el per cápita, uno de los más altos del mundo, 87,000. Bueno, el que más alto, se supone que es uno de los más altos, si no es el primero, es el segundo o el tercero, es Qatar, que anda en 117,000 dólares per cápita. Y en nominal, pues ya varía más, ¿no? Son pues más de medio trillón y luego per cápita 54,000. Pero ahí viene lo interesante. Si ustedes se meten, yo traigo una hipótesis ahí sobre el Golfo Pérsico. Ya desde hace mucho, creo que ya se la había platicado a Giselita. Y ahorita se las platico. ¿Cuál es mi hipótesis? Ahora, si ustedes ven así, a ciegas, ¿no? La población de Emiratos Árabes Unidos, pues viene todos, ponen 11.5 millones. Pero es tramposa esa estadística, porque no ponen cuántos expatriados hay o cuántos migrantes y cuántos autóctonos ciudadanos nativos tienen. Y vean, ¿saben cuántos tiene de ciudadanos nativos de los 11.5 millones? El 12%. Y el 88% son expatriados. Y de ellos, 37%, bueno, del total, 37% son indios, 4.4 millones. Es decir, hay más indios que autóctonos de los Emiratos Árabes. ¿Cómo ven? Y pakistaníes casi son 2 millones. Tremendos datos, ¿eh? Sí, y entre indios y pakistaníes sumados, tienes más de la mitad del total de la población de los Emiratos Árabes Unidos. Bueno, ¿por qué les decía eso? Vean, olvídense de Arabia Saudita y de Omán. Ahorita les voy a explicar por qué, para facilitar la propedéutica. De estas 6 petromonarquías, 4, si quitan a Arabia Saudita, que es la verdadera potencia dentro de ellos. Estamos hablando de un país que es el más grande,
tiene el mayor número de habitantes, aunque sí tiene un buen número de expatriados, no llegan al nivel que tienen las otras las otras cuatro petromonarquías, como son Qatar, Bahrein, Kuwait, ¿no? Y los Emiratos Árabes Unidos. Es decir, la gran mayoría son expatriados. Bueno, y ya grosso modo, de no ser por Arabia Saudita y por Omán, que han sido más estrictos en la cuestión migratoria con indios y pakistaníes, pues hoy habría más migrantes o expatriados que ciudadanos autóctonos. ¿Ustedes saben qué significa eso para el futuro? Imagínense una revuelta de migrantes en el Golfo Pérsico y luego hablamos. Muy bien, pero yo donde veo la situación más peligrosa es en Emiratos Árabes Unidos. Y no les quiero complicar la ecuación, porque de los pakistaníes, saben que les manejé que hay un 15% que son chiitas. De los pakistaníes, un buen número son chiitas. Imagínense tener chiitas allá en los Emiratos Árabes Unidos, que son lo más pro-israelí del Golfo Pérsico. Vean la complejidad. Y por cierto, expulsaron a 1,500 chiitas pakistaníes de Emiratos Árabes Unidos como señal de represalias de todo lo que ha pasado, ¿no? No me voy a meter ya en cuestiones que ustedes ya conocen mejor que yo. La siguiente, Giselita. ¿Cómo ves esto de las migraciones, Gisela? Pues la geopolítica, ¿no? De las migraciones, cómo es que te van reconfigurando los intereses y los mapas, porque aquí la gran mayoría que son migrantes, pues no precisamente pueden estar a favor de las políticas que adopta el gobierno en turno, en este caso Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Entonces, ahí esta resistencia con estos migrantes también te hace más complejo el actuar dentro de tu propio país, y también el hecho de que son un porcentaje tan alto que no son prescindibles. O sea, es complejo retirar este tipo de expatriados cuando tus autóctonos o tus ciudadanos solo representan un 12%, que tampoco es homogéneo y va a estar a favor de las políticas de acercamiento pro-israelíes como Emiratos Árabes Unidos. Actualmente pues se ha mostrado, ¿no?, mucho más dúctil hacia las exigencias y las posturas de Netanyahu y de Israel, ¿no? Entonces ahí también se ve un conflicto interno pues que se puede detonar, ¿no? Y teniendo países vecinos como Arabia Saudita, Omán, que tienen otro tipo de política, pues es complejo que encaje Emiratos Árabes Unidos en esta política o en esta historicidad de las posturas, ¿no? No, pero también tienes la geopolítica del mismo Golfo Pérsico. Te voy a dar un ejemplo interno entre ellos, entre las petromonarquías, ¿no? Uh-huh. Arabia Saudita tiene problemas con Emiratos Árabes Unidos. Exacto. Arabia Saudita ha tenido problemas con Qatar. Ojo, ¿eh? Bueno, ahora, esa es una. Ahora, si te das cuenta de la cuestión de los ejes que existen con sus conectividades foráneas, hay un eje y un corredor de facto entre Israel, Emiratos Árabes Unidos y agárrate de la silla ¿con quién? Con India. Así es. Bueno, y luego te vas a la otra conectividad que se ha dado de facto con la reconciliación que se dio bajo los auspicios de Arabia Saudita, Irán, con Pakistán y con Irán. Ahora, sí, no hay que perder de vista, no estoy amarrando navajas, pero no hay que perder de vista que hay una situación difícil en Cachemira entre Pakistán e India. Fíjate lo complejo, Así es. Y ahora por eso está
moviendo Irán y Arabia Saudita, están moviendo crear un pacto de seguridad entre las potencias sunitas de alto poder, como son Turquía, que tiene muy buenas relaciones con Irán, Egipto, Arabia Saudita, evidentemente, Pakistán e Irán. Entonces, ve toda esa complejidad. Si no es tan Sí, todo el sencillo. reordenamiento, ¿no? De las esferas de poder que hay en la región y de defensa, y cómo es que van acomodando sus intereses. Y es muy complejo porque hace algunos años habíamos visto que no había estas reconciliaciones y que precisamente una reconciliación que se dio hace un par de años por parte de China está teniendo un peso específico en el balance del poder en el Medio Oriente, ¿no? Entonces, obviamente China a largo plazo seguramente ya sabía que iba a tener, que esa relación que rescató China de acercamiento Arabia Saudita, Irán, iba a ser un punto estratégico en las negociaciones que ahora estamos viendo. Fíjate que Larry Johnson, si no me equivoco, si no que alguien me corrija, comentó que el gran perdedor en el Golfo Pérsico son los Emiratos Árabes Unidos. Así es. Y ya ves, yo que comenté, creo que se lo dije al coronel Baños, ¿no? Que el gran vencedor puede ser Omán, ¿eh? Sí. Oh, bueno, obviamente sería Irán, pero ya a nivel... Bueno, Arabia Saudita ha ganado mucho con Aramco, ¿eh? Hoy precisamente estaba viendo la publicidad ahí de la FIFA. Así. Ahí estaba Aramco, ¿no la viste? Ahí Está, estaba sí. Tremendo letrero. Bueno, también recordemos que el Mundial, no el que sigue, el próximo va a ser en Arabia Saudita. Sí, cierto. Y tampoco nos olvidemos que Houston es petrolero. Exacto. Ahí fue el juego de Brasil y Japón. Ve cómo vamos sacando las correlaciones. No, pero eso que les hablo, la geopolítica del Golfo Pérsico es todo un tema, ¿eh? Sí. Todo un tema. Así es. Y bueno, nada más recordar pues que son petromonarquías. Entonces, en este sentido, además de todos los juegos de seguridad y de poder, existen estos corredores y se les da más peso por la producción del petróleo que tienen, ¿no? O sea, toda esta correlación de fuerzas o balance de fuerzas pues se hace aún más complejo con el factor petróleo ahí en medio. Muy bien. ¿Qué sigue? Pues nada más aquí... Bueno, perdón. Regreso, Gisela, regresa a la otra. Bueno, les voy a contar un secreto de Estado. Ayer que estuve en comida, me invitó mi bufete de abogados, me invitaron a comer. Yo llevé una botella maravillosa de vino tinto, que se sacó el 4.5 en Vivino. Creo que se llama, creo que te mandé la marca, ahora ¿no? te digo, sí, me la mandaste, ahora te digo. Lipi, Lupi, creo. algo de Lupi. Lupi. Ahora Como te si digo. fuera lobo. Y es de Moldavia, extraordinario. Nada más que yo lo compré en Rumania. O Rumanía, se dicen, las dos son correctas. Bueno, nos tomamos un buen vino y ya después de varios vinos que ahí, bueno, de varias copas de vino, más que no eran botellas, tampoco somos tan bebedores, pero sí somos buenos. Siempre hay que tomar vino en la comida y sobre todo que la comida estaba deliciosa. Pues ayer una de las hipótesis que se estaba manejando ahí con ellos, que conocen de más de la región, ya ves que acaba de estar Arakshi, acaba de visitar Irak. Así y en es. Irak hay una mayoría chiita, que son árabes, no son persas, pero son chiitas. Y ahí están los sitios sagrados del chiismo, como son Karbala y Najaf. Y ¿te acuerdas cuando, bueno, no, tú todavía no nacías, en la primera guerra de Estados Unidos contra Irak, cuando Saddam Hussein, la embajadora, me debo acordar del nombre, la embajadora de Estados Unidos en Bagdad, como que le dio luz verde a Saddam Hussein
para invadir Kuwait, Ok. que ese fue el pretexto para pegarle, Ujú. fue la trampa. Y ya ves, por eso los rusos dicen cuidado con las trampas, pues ya Ujú. conocen bien todo lo que ha pasado en varios años, ¿no? Y, Afganistán para ellos. y Kuwait, pues ayer se estaba manejando que puede otra vez, la pueden capturar los iraquíes, ¿eh? Mm, Interesante, ¿eh? sí. Es decir, aquí otra pregunta como escenario e hipótesis, ¿se van a ir a las balcanizaciones algunas petromonarquías del Golfo Pérsico? Bueno, Bahrein es más sencillo. Si ustedes ven el tamaño de Bahrein, es la mitad de Kashem. Ujú. Es la mitad. Así para acabar pronto. Y la mayor parte de sus habitantes son chiitas, fíjate lo que son las cosas, el 80%. Y mucho manejó este bufete de amigos míos, que obviamente tienen intereses en el Golfo Pérsico, de que Bahrein también puede desaparecer, ¿eh? Mm, ok. Fíjate qué interesante. ¿Y quién la absorbería? ¿Arabia Saudita o...? Pues no sé, porque la mayoría son chiitas. ¿Qué tal si va a ser un Exacto. islote chiita? ¿De Irán? Ajá. Puede Pero no ser. O necesariamente ya, no tienes que sé. absorber, ¿no? Cambio de Ujú. régimen y ya. Sí, sí, sí. Interesante, ¿eh? Sí. Y también se habla de la balcanización de los Emiratos Árabes Unidos. Acuérdense, son 7 Ujú. emiratos. Se Las unen. Ujú. relaciones entre Abu Dhabi y Dubái no son así del todo óptimas. No estoy Ujú. deseando esto, yo estoy manejando escenarios. Si ustedes a mí me preguntan, pues soy biosférico. La biosfera es la unicidad de todos los habitantes del planeta, ¿no? Pues es muy utópico, yo reconozco, pero se maneja esto en los bufetes digo, en altos círculos del Líbano. No crean que el bufete que yo tengo de abogados es menor, es de Ujú. muy alto. Lo que pasa es que el que lo maneja es hijo de un gran amigo mío de mi adolescencia en Líbano y prácticamente ni me cobra, ¿eh? Porque pues digo, imagínense, me va a cobrar como a Qatar, bueno, Mm, pues, pues con qué pozo petrolero le pago, ¿no? mm. No, ellos se manejan a esos niveles, ¿no? Manejan todas las cuestiones gasíferas, etcétera. Pero les encanta la geopolítica y ven radar geopolítico y lo traducen. Oye, yo no sabía que había un método para traducirlo. Pues YouTube tiene un método como tipo prueba de inteligencia artificial en donde tú le puedes elegir el idioma y te hace la traducción. Es un piloto, todavía no tiene la calidad que se Ah, requiere, pero también ya hay otros más profesionales que hacen ese tipo de traducciones. bueno, pues ahí estábamos intercambiando, Ujú. imagínate, una fascinante comida, por cierto. Sí. Y luego, pues imagínate, yo les llevé puros de... Fíjate de dónde les llevé, Giselle. Y no es que Ujú. tenga algo contra Cuba, a mí Fidel Castro me regalaba puros, sobre todo los Robaina, que son los mejores de Cuba, a mi juicio. Los otros son comerciales. Y en Líbano hay una gran cultura, tienen su casa del habano. Ahorita que estaba caminando, eso es lo bueno de caminar, y yo soy Sí. mucho muy dado a caminarla. Vi la casa del habano, que también la había visto en Bucarest, y también la había visto en Sofía. Fíjate cómo Mm, fuman puro por acá, les sí. gusta mucho. Entonces, imagina, yo me lucí, pues llevé mis puros de Honduras, de Ujú. Nicaragua y de República Dominicana. Ya te imaginarás cómo quedé. Sí. No, y un puro aquí te vale 250, $500. No se miden. Es muy caro aquí el puro. Así han de ganar. No, no me hagan mucho caso. Eso escuché ayer que alguien dijo. No, no me lo tomen al pie de la letra, pero eso comentaron. Porque dijeron, ya no podemos comprar coiba porque es carísimo aquí.
pero alguien se susurró lo de $250, no sé, lo voy a investigar, ¿eh? Se me hizo, en ese momento yo estaba feliz fumando mi puro también, y mi buen vino, que no sé si percibí bien lo de los $250. Mañana le pregunto a este abogado. Muy bien, Giselita. Perfecto. Bueno, ¿qué pues sigue? nada más. Aquí habíamos preguntado qué sería el equivalente y ya nos habían contestado. Déjame buscar los A ver. mensajes. Mientras vayan escribiendo sus preguntas, para ahorita terminando esto, pasar a preguntas y respuestas, unas preguntas rápidas, pero ya, aquí está. Miguel Medina, PN8XQ, nos comentó que Chiapas tiene 73,311 kilómetros cuadrados. Oh, y el otro tiene 84. Pues no estuve tan lejos. Ajá. Y Oaxaca, Ya ves, 93,757. intermedio entre los dos. Intermedio entre los dos. Ujú. Entre un Oaxaca y un Chiapas. Esos Así serían es. los Emiratos Árabes Unidos. Es que eso Pero con ayuda mucho. petróleo. Entonces se les llama mnemotecnia. Oye, Chiapas no canta mal las rancheras, ¿eh? Parece ser que sí tiene petróleo. ¿Ah, sí? Pues Sí. Y tiene uranio. sí, eso sí se veía. Y parece ser que hasta tierras raras. Bueno, ha tenido gobernadores raros, eso sí. Pero, no, ¿para qué hablamos de los gobernadores de Chiapas? Ujú. Yo es un estado Y que de su quiero PIB. mucho porque pues yo fui alumno del neurocirujano, el máximo neurocirujano de Latinoamérica, que era el doctor Velasco Suárez. Entonces, pues incluso nos invitó a su rancho allá, ¿cómo se llama? Tiene un nombre árabe, al algo. Obviamente no es Almoloya, pero también Almoloya es nombre árabe, todo lo que empieza con AL. Ujú. Ya me acordé. Hombre. Bueno, ahí es un rancho ahí. Interesante. Nos presumió ahí el doctor su estado natal. Él era de San Ujú. Cristóbal de las Casas. Muy bien. Bueno, es intermedio, fíjate. Entonces, Oaxaca es más, tiene 20,000 kilómetros más que Chiapas. Así es. Muy bien. Sigo Y para bueno, nos ubicar. hizo el favor. Ujú. Miguel nos hizo el favor de encontrar el que es prácticamente similar y dice que Mira, Tamaulipas con 80,249. es Tamaulipas, qué interesante. Sí. Usaste, hay que preguntar si usó inteligencia artificial. ChatGPT. Ujú. ¿Y por qué no Grok? También. ¿Y por qué no DeepSeek? Gemini. Pues sí, cualquiera. Gemini, Ujú. cualquiera de ellos. No te creas, varían, como les infunden datos diferentes, pues a Sí, los tener algoritmos son diferentes, claro. algoritmos. Pues, por eso ya incluso hay que verificar en varios. Bueno, no está mal el pluralismo, ¿no? Ujú. Entonces, Tamaulipas, te agradecemos, Miguel Medina. Muy buen dato, Tamaulipas. Así es. Donde hay demasiado shale gas. Yo creo que es más, se presta más el Tamaulipas, su parecido con los Emiratos, ¿no? Sí. Porque son inmensamente ricos en shale gas. Mm. Que por cierto, los Zetas, ¿cómo saben de geopolítica? Exacto. Saben de más. Muy bien. Bueno, la siguiente. Perfecto. Bueno, pues Ya. antes de pasar a las preguntas y respuestas, nada más rápidamente, les recuerdo y los invito a la página del doctor de Substack. El doctor está en Substack y en Patreon. Tiene sus columnas semanales inéditas que solo pueden consultar aquí. Los invitamos a suscribirse. En la parte de abajo, en la descripción, vamos a dejar las ligas. Por ejemplo, en este video vamos a dejar la liga para que ustedes le den clic y los mande directo a este artículo muy interesante también que se llama La Tecnológica y Económica Pax Cívica.
Y bueno, pues, ¿qué es esto de la Pax Cívica? Que debido a estos memorándums en el Medio Oriente, pues no se le dio mucho foco, pero es un tema súper estratégico de, precisamente hablando de inteligencia artificial, pues de la autarquía de Estados Unidos en la inteligencia artificial. Y bueno, la columna se publicó el 26 de junio y es la columna ya 126 que se publica. Entonces ustedes se pueden suscribir y pueden consultar de manera ilimitada todas las columnas que ya se han publicado aquí, tanto en Substack como en Patreon. Y bueno, el subtítulo es que la Pax Cívica, creada por Estados Unidos, intenta asegurar las cadenas de suministro de la inteligencia artificial en 3 rubros esenciales: los chips, la energía y los minerales críticos, cosa que actualmente, recordemos, China tiene el monopolio de la gran mayoría de estos. Entonces, este plan que están haciendo, esta coordinación con otros países, pues toma relevancia en la carrera hacia la hegemonía o el posicionamiento, ¿no?, del orden internacional y la autarquía que está buscando Estados Unidos para no depender de otras cadenas de suministro y principalmente de los minerales críticos, que vimos cómo es que esa fue la carta fuerte que sacó China ante las negociaciones que estaban presionando a Estados Unidos en el tema de las tarifas y las sanciones. No, y básicamente es la competencia con China, y luego esto nos puede llevar a una balcanización de la inteligencia artificial. Sí, sí. Muy bien. Perfecto. Bueno, vamos entonces nada más ya con 2 preguntas rápidas. Muchas gracias a todos los que nos vieron. Nada más rápido les recuerdo que nos ayudan con sus likes, con sus comentarios, suscribiéndose al canal y activando la campanita, y así a ustedes les llegan las notificaciones de manera inmediata cuando nosotros estemos programando videos en vivo o estemos ya en vivo. A ustedes les van a llegar las notificaciones. Entonces vamos rápido con la primera pregunta. Esta es de Ernesto García H11. Pregunta: ¿qué estados, nación y civilización respaldan a estos 3 Líbanos? No, pues dependiendo, como hay 3, hay diferentes. Era lo que estaba enumerando, ¿no? Irán, a los chiitas, a los sunitas los apoya, pues yo diría Turquía, Egipto, son estados civilización, y Arabia Saudita también, básicamente Arabia Saudita hoy. Y luego a los cristianos, pues el Vaticano, Francia y Estados Unidos. Como yo siento que se han vuelto, fíjate, ahora que aquí se maneja el dólar como si fuera la libra libanesa, ¿eh? Moneda. Sí, en todos lados el dólar es la moneda realmente, pues que se maneja. De circulación. De circulación, exacto, esa es la palabra. Y mucho en inglés, letreros en inglés, todo. Bueno, hay una universidad americana de Beirut aquí, estadounidense, ¿no? Aunque hay una universidad jesuita de San Joseph, que es muy buena, de los franceses, pero jesuita. Bueno, ahí está, ya le contestamos a Ernesto. Perfecto. Bueno, vamos con la siguiente pregunta rápido para aprovechar. Dani Madera 7598 pregunta: ¿existe posibilidad de acuerdo entre una fracción Israel y el Líbano? ¿Una fracción? No entiendo cómo está eso. ¿Tú le entiendes, Gisela, esta pregunta? No, pero infiero que es como una parte, ¿no?, del posicionamiento de Israel con el Líbano. ¿Existe en realidad O una posibilidad de parte acuerdo? del Líbano con Israel. Ajá. Bueno, una guerra civil, la balcanización del Líbano, sí se daría. Obviamente con uno de los 3 pedazos. Ok. No con los chiitas por el momento. Que es su territorio, el que están negociando. Sí. Muy Ok. bien. Bueno, rápido.
Mejor aprovechamos para 2 preguntas más. Esta que se me hizo interesante, precisamente de ella, de Dani Madera 7598. ¿Cuáles son las pretensiones geopolíticas de la India, tomando en cuenta la diáspora de este país, pues en Emiratos Árabes Unidos también? Pues sí, es su alianza con Israel, ¿eh? Eso hay que reconocerlo. Tienen que sopesarlo, ¿no? Uh-huh. De cara a lo que puede manejarse en esos países. Y cuidado, eso de los migrantes, al final van a pedir su ciudadanía y se vuelve territorio indio. Sí. Pero de que hay acuerdo, hay un eje, Israel, India, sí existe. Y en ese eje están los Emiratos Árabes Unidos. Muy bien. Perfecto. Bueno, aquí da una pregunta rápida. Antonio Ranger 3710 pregunta, ¿visitó la iglesia Imagen de San Charbel en Líbano? Mira, yo viví en Líbano desde ya no me acuerdo, cuando fui adolescente, conozco muy bien el país. Suelo venir una vez al año, no es la primera vez que vengo al Líbano, pero la conozco naturalmente. Por ejemplo, ustedes se dan cuenta, yo cuando pasaba el verano en casa de mi abuelo, en Epcharre de los Cedros, enfrente está tengo entendido que es si es que no colocan a los Cedros antes, Cacafra se llama la ciudad, donde nació Charbel Makhlouf. El apellido de su familia es Makhlouf. Y Charbel, o San Charbel, ¿no? Pues era de ahí, de esta ciudad de Cacafra, y divide un valle, el Valle de la Kadisha, que quiere decir el Valle Sagrado, divide las dos, pues yo diría las dos cordilleras, ¿no? Donde están Becharre los Cedros y donde está Cacafra. Y yo diario, durante 3 meses, veía diario la ciudad de Cacafra. Entonces, hay una gran relación entre esos poblados allá en el norte del Líbano. Perfecto. Bueno, conozco hasta la iglesia, creo que es una iglesia que está en Polanco. Sí, de San Charbel, ¿no? Sí, ahí está la estatua de San Charbel. Creo que es una iglesia jesuita, ¿no? Si no me equivoco. Creo que sí, es jesuita. Sí, porque están los jesuitas ahí cerca a su dormitorio, algo así. Creo que es jesuita. San Agustín se llama, algo así, ¿no? No sé. ¿Para qué hablo de lo que no conozco? Pero ahí está ahí es. En México tiene mucho pegue San Charbel, ¿eh? Sí. Como santo, yo creo que es de los santos que más, que tiene prevalencia en México. Muy bien. Perfecto. Vamos con 2 preguntas más rápidas. Esta es de Lisette L88. ¿Ve un resurgimiento de Saraya en las condiciones actuales del Líbano? ¿Qué es Saraya? No sé qué es Saraya. A ver si puedes escribirnos, Lisette, porque no entendemos bien lo que era Saraya. Y bueno, entonces vamos con... Saraya, Serai en francés y Saraya en árabe. Serai es donde está el primer ministro. Pero así como tal, Saraya no lo entiendo. Bueno, ¿qué más, Gisela? Hoy ya me lanzaste 6 preguntas. A ver. Última, ya. Over Souls 7EN. Siempre beneficia Israel en el Medio Oriente. Es un país, por antonomasia, es balcanizador. Siempre la practican. Y obviamente el mundo anglosajón siempre lo ha manejado. Gran Bretaña es la reina de las balcanizaciones. Era. Y ahorita yo veo más a Israel. Muy bien. ¿Tú quieres decir algo? No, creo que por el correcto
Ya aquí ya nos planteó muy bien la pregunta, gracias Lizeth. Ve el resurgimiento de las brigadas de resistencia en las condiciones actuales del Líbano. Habría que ver, no sé. Ahí puede ser una o la otra. Mucho va a depender de la conectividad regional. Qué tanto quieran ir, ¿no? Los actores a empujar a sus partidarios. Es muy aleatorio, ¿no? Allá habría que hacer escenarios, ¿no? Escenario que sí, el otro que no. Y a cada una sacar conclusiones. Muy bien. ¿Tú, Gisela? Perfecto. Bueno, también ver cómo va la negociación, ¿no? Y cómo es que están presionando para desarmar a estas brigadas de resistencia y pues buscar la forma pues de no ceder tanto a las presiones de Israel, porque pues prácticamente esta resistencia pues busca defenderse ante pues los intentos de invasión, de expansionismo, ¿no? Que están haciendo en Israel. Entonces ahí también hay que ver cómo va la negociación para poder ver las condiciones que se les va a dar a este tipo de brigadas de resistencia. Muy bien. Perfecto. Bueno, pues nos vemos el lunes a las 1 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Estamos en lunes, jueves. Perdón, el jueves nos vemos, sí. Nos vemos el jueves a la 1 de la tarde, hora de Ciudad de México. Y aquí vamos a tener al doctor para que nos dé un análisis y vamos a seleccionar el tema pues que llame más la atención ese día, que esté más en pertinencia geopolítica para poder analizar ese día. Nos vemos el jueves. Placer, suerte. Hasta luego.